Muy, pero muy buenas noches, amados hermanos. Siendo que es un viernes ya de noche, pues les deseamos un sábado muy bendecido, gozoso, lleno de las bendiciones del Señor. Ustedes son bienvenidos a esta serie Jesús revela su plan de amor a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hoy tenemos nosotros nuestro capítulo 34, los reyes del norte y del sur. Seguimos con el tema. Es la cuarta parte. Así que, sin más preámbulos, vamos a pedir la bendición de nuestro buen Dios. Acompáñenos, por favor, en donde estén en oración. Nuestro Padre, qué lindo estar disfrutando ya estas horas sagradas de tu día santo. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, un capítulo difícil de tu palabra, danos tu bendición, Espíritu Santo, sé nuestro Maestro, ayúdanos a entender tus profecías, lo pedimos en el nombre que tanto amamos, el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo anterior llegamos hasta el versículo 24 de Daniel, capítulo 11, versículo 24, en el cual a la luz de la historia se pudo determinar el desenvolvimiento del Imperio Romano a través de sus césares o reyes del norte, como lo llama este capítulo. Lo destacable de estas profecías, mis hermanos, es saber que fueron dadas 5 siglos antes de su cumplimiento. Eso es algo asombroso, maravilloso. Continuemos hoy con el versículo 25, que a la letra dice lo siguiente. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Según la explicación a que se hizo referencia anteriormente en el versículo 24, en el cual la profecía hace un giro hacia el pasado, y este versículo se refiere a la lucha entre Augusto y Antonio, Marco Antonio y César Augusto, que culminó con la batalla de Accio en el año 31 a.C., cuando Augusto triunfó sobre Marco Antonio y Cleopatra. Hubo ahí un retiro de más de 60 barcos de Cleopatra, dejó solo a Marco Antonio y obviamente entonces se cumple aquí. El rey del norte, que es César Augusto, va contra el rey del sur y con muy grande ejército, pero el rey del sur no prevalecerá. Justamente perdió. Veamos el versículo 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Sigue hablando del rey del sur, o sea, de Egipto. Según el comentario bíblico adventista en su tomo cuarto, la página 898, mejor que mis palabras lo dice, algunos consideran que esta es una referencia a los favoritos reales, a los que coman de sus manjares de quebrantarán. Desde los días de los primeros césares, las intrigas palaciegas marcan el levantamiento y la caída de los emperadores de Roma, especialmente en años posteriores, cuando un oficial del ejército tras otro ocupó el trono de los césares. A menudo, al precio de la cabeza de su predecesor, pues se cumplió con singular exactitud la predicción de que los favoritos reales se levantarán o se levantarían y quebrantarían a los que se habían hecho amigos de ellos, y que así muchos caerían muertos, como dice aquí el versículo. En el antiguo cercano oriente, los que comían el alimento que les da otra persona debían mantenerse leales a ella, pero dice, aún los que comen de sus manjares le quebrantarán, o sea que hubo mucha traición de parte de los amigos de estos Césares. Y su ejército será destruido, esa frase que hay ahí, y caerán muchos muertos. Pongamos en pantalla esa frase, creo que la pusimos, sí.
De acuerdo con la explicación a la que acabamos de hacer, este versículo describe la suerte de Antonio, cuando Cleopatra, asustada por el fragor de la batalla, se retiró de Accio junto con las 60 naves de la marina egipcia. Antonio la siguió y así entregó la victoria a Augusto. Los que apoyaban a Antonio se plegaron hacia Augusto y finalmente Antonio, viéndose totalmente derrotado, se suicidó. Para los que dan énfasis a la continuidad cronológica de este capítulo, se predice aquí la inestable situación política que fue como una plaga para el imperio entre los reinados de Nerón y Diocleciano. Vamos al versículo 27. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Para hacer mal en una misma mesa hablarán mentira. Algunos comentaristas piensan que esta frase es una referencia a las intrigas de Octavio, más tarde se va a llamar Augusto, esas intrigas con Antonio, ambos aspirantes al dominio universal. Por eso dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Entonces, otros creen que es una referencia a la lucha por el poder durante los últimos años de Diocleciano, que reinó entre el año 284 y 305 después de Cristo, y durante los años entre la muerte de Diocleciano y el tiempo en que Constantino el Grande logró volver a unir el imperio. Digo, eso fue por allá en el 323, 324. Entonces creen que hubo ahí una intriga entre estos dos reyes, Diocleciano y Constantino. Así que los comentarios históricos están divididos. Unos que Marco, que Octavio Augusto y otros que Marco Antonio, unos que fue entre Diocleciano y Constantino el Grande. Bueno, habla que al final de este versículo, porque el plazo aún no habrá llegado. Los impíos y sus maquinaciones solo pueden durar el tiempo que Dios les concede. Por eso ya aquí, porque el plazo aún no habrá llegado. La verdadera filosofía de la historia, mis queridos hermanos, se demuestra a través del libro de Daniel, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, dice Daniel. Avancemos y vamos entonces al versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad, y vuelve y enfatiza, y volverá a su tierra. ¿De quién está hablando aquí? Pues algunos expositores consideran que esta es una predicción del sitio y la destrucción de Jerusalén, y por eso se volverá a su tierra con gran riqueza, con gran riqueza. Entonces, algunos creen que esto se efectuó con Tito en el año 70, que él totalmente desarmó el templo y lo incendió. Otros se atienen a la continuidad cronológica de la narración profética y ven entonces una descripción más amplia de la obra de Constantino el Grande. Pero aquí viene una frase que dice, y será contra el pacto santo. El comentario bíblico adventista en su tomo cuarto, página 899, explica qué quiere decir esto contra el pacto santo, y leemos y dice, se habla de Cristo como príncipe del pacto en el versículo 22, y es él quien por otra semana confirmará el pacto con muchos, según estudiamos en las 70 semanas del capítulo 9, verso 27. Ese pacto es el plan de salvación, trazado en la eternidad y confirmado por el hecho histórico de la muerte de Cristo, eso es indudable. Parecería pues razonable que se entendiera que el poder al cual se hace referencia aquí sería uno
que tenazmente se opondría a ese plan de redención y a su efecto en las almas y las vidas de los hombres. Algunos piensan que aquí se hace referencia específica a la invasión de Judea por los romanos y a la captura, sigamos, y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Otros comentaristas sugieren que Constantino es el tema aquí de la predicción. Observan que aunque Constantino profesó haberse convertido a la religión cristiana, en verdad estaba contra el pacto santo, pues su propósito era usar el cristianismo como un instrumento para unificar su dominio sobre él y otorgó grandes favores a la iglesia, pero esperaba que en cambio la iglesia apoyara su política. Así que, mis hermanos, aquí la profecía, pues uno pues a veces no sabe por dónde andar. Por eso yo les doy los diversos conceptos que se opinan. El Espíritu de Profecía no dice nada, la Biblia no aclara esto. Entonces, ahí tenemos lógicamente una bifurcación de conceptos. Vamos al versículo 29, 11:29. Al tiempo señalado, volverá al sur, el rey del norte, que es Roma, mas no será la postrera, la última venida como la primera, va a ser diferente. Según los que entienden que aquí se bosqueja la carrera de Constantino, se sugiere esta explicación, que a pesar de todos los intentos de Constantino para restaurar la primera gloria y el poder del Imperio Romano, a lo sumo sus esfuerzos lograron un éxito pero parcial, ya no como antes. Esta vez no resultará como la primera, dice la Biblia de Jerusalén en este versículo, que dice, no será la postrera venida como la primera. Entonces, esta vez no resultará como la primera, Biblia de Jerusalén. Algunos creen que aquí se hace referencia al traslado de la sede del imperio a Constantinopla. Ustedes se acordarán que se dividió en dos, sede en Roma y sede en Constantinopla. Este traslado ha sido indicado como la señal de la caída del imperio romano. Y la verdad que con el tiempo ese fue uno de los factores para esa gran caída del imperio romano. Avancemos al versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, y volverá y hará según su voluntad, y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Porque vendrá contra él naves de Quitín. El nombre Quitín aparece 8 veces en el Antiguo Testamento y además en escritos judíos posteriores no inspirados. Se lo usa en una interesante variedad de formas, por ejemplo en Génesis 10:4, en 1 Crónicas 1:7, se nombra a Quitín como hijo de Javán y nieto de Jafet. La zona ocupada por los descendientes de Quitín probablemente fue Chipre, está ahí señalado en el mapa con una señal roja que ustedes pueden verla ahí. La principal ciudad fenicia de Chipre, en la costa sudeste, se conocía en fenicio con el nombre de Cate, en griego Kitín, y en latín como Citium. En su profecía de número 24:24, Balaán declara que vendrán naves de la costa de Kitín y afligirán a Siria. Algunos han aplicado esta predicción a la derrota de Persia en Mesopotamia cuando fue vencida por Alejandro Magno, quien vino de las costas del Mediterráneo. Las costas de Quitín, de Jeremías 2:10 y Ezequiel 27:6, evidentemente se refieren también a las costas del Mediterráneo que estamos viendo aquí en este mapa. Ahora bien, como está hablando aquí de que le vendrán naves contra el rey del norte, naves de Quitín, dice el comentario bíblico adventista en su tomo cuarto, otra vez la página 899, lo siguiente, vamos a verlo. En la literatura judía,
La palabra aparece en 1 Macabeos 1:1 al describir a Macedonia. Además, en dos de los rollos de los manuscritos del Mar Muerto está ese nombre, Kitim. Las formas Kiti, Shur, Kitim de Asur, Asiria, y Kitim de Busirin, los Kitim de Egipto, parece en la guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Es decir, es posible que estas designaciones se apliquen a los Seleucidas y a la guerra con los Ptolomeos, que fueron los primeros reyes del norte y reyes del sur. La relación geográfica de la palabra Kitín con las costas del Mediterráneo pareciera perderse completamente y Kitín pasa a ser un término genérico para referirse a los enemigos de los judíos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. El comentario de Habacuc entre los, perdone un momentico acá, se refería el autor, lógicamente, a los ríos del Mar Muerto, también menciona a esta gente de los Kitim. El autor de esta obra creía que las profecías de Habacuc se referían a las dificultades de los judíos en su propio tiempo. Quizás es alrededor de mediados del siglo I antes de Cristo, y se interpretó a Habacuc 1:6 al 11, donde el profeta describe a los caldeos, o sea, por allá cerca de Mesopotamia, como una referencia a los de Kitín que estaban expoliando a los judíos en su tiempo. Dentro del contexto histórico de esa obra, el término tal vez se aplique a los romanos. Así que, mis hermanos, aquí es tan compleja esta profecía que a veces uno no sabe para dónde caminar. Respecto a esto, veamos, es interesante notar que en la versión de los 70, que es la primera versión en griego del Antiguo Testamento, producida más o menos en el siglo II antes de Cristo, Daniel 11:30, o sea, ese versículo que estamos analizando, reza, dice romanos en vez de Kitim. Y parecería pues claro que aunque la palabra Kitim se refería originalmente a Chipre y a sus habitantes, pues posteriormente su significado fue ampliado hasta incluir las costas del Mediterráneo al oeste de Palestina, o sea, bien adentro del Mediterráneo, y más tarde se lo aplicó en general a los opresores extranjeros. No importaba que viniesen del sur de Egipto, del norte Siria o del oeste Macedonia y Roma. O sea que estas naves de Kitim es algo muy complejo. Respecto al tiempo cuando fue escrito el libro de Daniel, pues está mucho más cerca de las referencias a Kitim de Jeremías y Ezequiel que de las de origen postbíblico, después de que se creó la Biblia, que quizás surgieron como un eco de la forma en que se usa Kitim en la Biblia. Sin embargo, la redacción de este versículo nos hace pensar en Números 24:24, que ya lo mencionamos, donde Balaán menciona que vendrían de Kitim. Ahí se hace referencia a los conquistadores del occidente. Aunque los estudiantes de la Biblia no están todos de acuerdo respecto a la referencia histórica precisa de Kitim, en este versículo, pues parece claro que al interpretarse este pasaje debieran tenerse en cuenta dos pensamientos. ¿Cuáles? Primero, que geográficamente en el tiempo de Daniel la palabra se refería a las tierras y a los pueblos de Occidente, allá por los lados de Macedonia, de Grecia. Y en segundo lugar, que el énfasis puede haber estado ya en proceso de cambiarse del significado geográfico de la palabra a la idea de Kitín como invasores y destructores procedentes de cualquier parte. Algunos ven en las naves de Kitín entonces una referencia a las hordas bárbaras que invadieron y destruyeron el imperio romano de Occidente. Tremendos conceptos, ¿no? Decía el versículo en su segunda parte, que es algo muy importante,
y se enojará contra el pacto santo y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se enojará contra el pacto santo y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Este pacto, obviamente, es el plan de salvación, trazado desde la eternidad y confirmado por el hecho histórico de la muerte de Cristo. Algunos ven en la indignación que aquí se describe una referencia a los esfuerzos de Roma por destruir el pacto santo mediante la supresión de las Sagradas Escrituras y la opresión de los que creían en ellas. El pacto santo. Vamos a aclarar un poco mejor viendo el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y producirán abominación desoladora. Aquí en la palabra profanar, profanarán el santuario, es el hebreo halal. Esta palabra hebrea indica que algo sagrado ha sido convertido en común. Y se usa esta palabra para indicar la profanación de un altar de piedra por el uso de herramientas sobre él. Eso dice Éxodo 20:25. Se usa también en la profanación del sábado, según Éxodo 31:14. Y también describe a los hechos de los que profanaron el nombre de Dios, sacrificando niños a un dios pagano, según dice Levítico 23. Y respecto a esta práctica repulsiva y todas las demás cosas que ya mencionamos sobre un altar, sobre el sábado, se utiliza esta palabra profanar, convertir lo sagrado en algo común y corriente. Ahora dice que profanó el santuario y la fortaleza. Literalmente el lugar santo, el refugio. Se usan las dos palabras como en oposición. Algunos piensan que se aplican a la ciudad de Roma, la sede del poder en el mundo antiguo, y de ahí el santuario y la fortaleza. Según esto, se precedería a los ataques destructores de las naciones bárbaras. Eso es lo que piensan algunos contra Roma. Otros creen que el tema es el santuario celestial. Entonces, el hebreo maos, traducido como fortaleza, viene del verbo asaz, ser fuerte, y se usa repetidas veces en el capítulo, por ejemplo, en el versículo 7, 10, 19, 38 a 39, aunque no se traduce todas las veces de la misma manera esto de fortaleza. Veamos entonces, para mí, personalmente, creo que este versículo se está refiriendo al santuario terrenal de Jerusalén, el cual estaba rodeado de fortificaciones, de murallas. El santuario celestial donde Cristo presenta su sangre por los pecadores es el supremo lugar de refugio. No hay mayor fortaleza que esa, el cielo. Según esto, este pasaje que estamos estudiando se ha entendido como una descripción de la acción del gran poder apóstata en la historia cristiana, que sustituyó el verdadero sacrificio de Cristo y su ministración como sumo sacerdote en el santuario celestial por un falso sacrificio, la misa, y una falsa administración. Además, aquí se habla del continuo, y vuelvo a citar necesariamente el comentario bíblico adventista en su tomo cuarto, página 869, porque es el comentario más fidedigno que existe. Respecto a la frase que dice, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, textualmente leemos del comentario y dice, en este pasaje se han sostenido tres opiniones principales. Primera, que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Acordémonos que era
al amanecer y al atardecer. Algunos expositores que mantienen esta opinión aplican la supresión del continuo a los servicios, a la interrupción de los servicios del templo realizado por Antíoco Epífanes, que ya estudiamos anteriormente, durante un periodo de unos 3 años, del 168 al 165, del 167 al 164 antes de Cristo. Otros lo aplican a la desolación del templo por los romanos en el año 70. Entonces, tenemos ahí diversidad de aplicaciones, ¿no? En segundo lugar, dice el comentario bíblico, veámoslo, que el continuo significa paganismo en contraste con la abominación desoladora del capítulo 11, verso 31. O sea, el papado, que en ambos términos identifican a poderes perseguidores, que la palabra que se traduce continuo se refiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás a la obra de Cristo por medio del paganismo, que la supresión del continuo para poner la abominación desoladora representa a la Roma papal que ocupe el lugar de la Roma pagana y que este acontecimiento es el mismo que se escribe en 2 Tesalonicenses 2:7 y Apocalipsis 13:2. Sigue diciendo el comentario bíblico, en tercer término, que el término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, según Hebreos 7:25 y Primera de Juan 2:1, y a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica, que suprimir el continuo pues representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible. La sustitución de Cristo como cabeza invisible de la iglesia por la autoridad de una cabeza visible, el Papa. La sustitución del acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal, la sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación mediante obras ordenadas por la Iglesia y muy especialmente la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro sumo sacerdote en las cortes celestiales, reemplazada por el confesionario y el sacrificio de la misa, y que este sistema desvió completamente la atención de los hombres de Cristo y así les impidió recibir los beneficios de su ministerio. Hasta aquí lo que dice el comentario bíblico adventista, de lo que habla de suprimir el continuo y la abominación desoladora, el sacrilegio terrible. Además, puesto que esta tercera opinión que acabamos de leer del comentario bíblico sostiene que el cuerno pequeño es símbolo tanto de la Roma imperial, como ya lo estudiamos, como de la Roma papal, pues las predicciones respecto a sus actividades pueden también entenderse como aplicables por igual a la Roma pagana y a la Roma papal. Así, el continuo también puede referirse al templo terrenal y a sus servicios y a la supresión del continuo, a la desolación del templo por las legiones romanas en el año 70 después de Cristo. Y lógicamente la consiguiente cesación de los servicios ceremoniales. A este aspecto de la actividad de la abominación desoladora, Cristo se refirió en su resumen de los acontecimientos futuros. Pues bien, al comentar esas tres opiniones, puede decirse que la primera queda descartada, porque Antíoco Epífanes no se puede ubicar dentro de los periodos que implican tiempo, ni en las otras especificaciones de la profecía que venimos estudiando. Ese ya es un pasado, y tanto la segunda interpretación como la tercera han sido sostenidas por varios hábiles expositores dentro del movimiento adventista, aunque la última es la que actualmente tiene como más aceptación. Algunos consagrados estudiantes de la Biblia han pensado que el continuo se refiere al paganismo y otros. Igualmente consagrados
El continuo se refiere al ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo. Quizás este sea uno de los pasajes de la Escritura respecto al cual vamos a tener que esperar hasta un día en el que podamos tener una respuesta definitiva. Esto es muy complejo. Este capítulo 11 es difícil, hermanos míos. Como ocurre con otros pasajes difíciles de la Escritura, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Tal vez hoy les pareció esto tremendo. La salvación, no lo olviden, la salvación no depende de una comprensión plena del significado de Daniel 11. Incluso ni de las demás profecías. No, la salvación no depende de eso, sino de una estrecha relación con el Espíritu Santo hasta llegar a obtener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Y hablando de Cristo Jesús, yo supongo que esta noche Él tiene para decirnos algo. Te he dado las profecías para que entiendas que sigo al control de este mundo y que finalmente triunfará el amor y la salvación que aseguré para ti en el Calvario. ¿La tomas o la dejas? Tremenda pregunta, ¿verdad? Bien, vamos entonces a dar gracias a nuestro Dios por el tema de este día y daremos oportunidad para preguntas y respuestas. Oremos. Gracias, Padre. No es fácil estudiar este capítulo 11, hay diversidad de explicaciones y conceptos. Pero lo más importante es saber que Cristo Jesús murió por nosotros y es nuestro sumo sacerdote. Intercede por nosotros en favor de nuestra salvación. Gracias. Gracias por ello. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro próximo capítulo, que será el número 35, será la quinta parte del Rey del Norte y el Rey del Sur. Seguimos, inevitablemente ya entraremos al capítulo 12, que es una dulzura de capítulo.